El encuentro. Naomi era una mujer de muchos logros. A finales de sus 30 años, había logrado lo que muchos solo podían soñar: convertirse en una cirujana cardíaca respetada y hábil en uno de los mejores hospitales de la ciudad, conocida por sus manos firmes y su comportamiento tranquilo en la sala de operaciones. Naomi había salvado innumerables vidas, pero fuera de los muros del hospital, su existencia como mujer negra a menudo venía con luchas que socavaban sus logros profesionales. Era una batalla silenciosa que libraba a diario contra las formas sutiles y no tan sutiles de racismo que acechaban en cada rincón de su vida. El aire de la mañana era fresco cuando Naomi estaba en la parada de autobús, ajustándose más el abrigo para protegerse de la brisa fría. Era solo otro día, o eso pensó. Miró su reloj. Estaba un poco retrasada, pero nada demasiado preocupante. El hospital estaba a solo unas paradas de autobús y la rutina de Naomi le permitía algo de tiempo adicional para llegar al trabajo. Cuando el autobús se acercó, sintió una oleada de alivio. Estaba casi vacío. Bien, pensó que el tranquilo viaje al hospital sería la manera perfecta de prepararse mentalmente para otro agotador día de cirugías. El autobús aminoró la marcha y se detuvo. La puerta se abrió con un silbido. Naomi se dirigió a la entrada. Su mente ya estaba cambiando a los pacientes que esperaban su atención, pero algo la detuvo. El conductor del autobús, un hombre blanco de mediana edad con una mirada dura y acerada, no hizo ningún movimiento para dejarla subir. Sus ojos parpadearon con algo oscuro, algo amargo, mientras la miraba de arriba abajo. Naomi vaciló. No estaba segura de lo que estaba pasando. No puedes subir a este autobús, dijo su voz baja, pero goteando desdén. Naomi parpadeó confundida. Discúlpeme, preguntó manteniendo un tono profesional, sereno. Tal vez hubo un malentendido. Dije, no vas a subir a este autobús. El conductor repitió más fuerte. Esta vez sus palabras estaban mezcladas con desprecio, y el veneno en su voz era inconfundible. El corazón de Naomi dio un vuelco, pero se obligó a mantener la calma. Lo siento, pero tengo que ir a trabajar, respondió tratando de mantener la voz firme. La expresión del conductor se torció en una mueca. No me importa dónde estés, necesito ir, escupió. No te estás subiendo. Naomi se quedó congelada por un momento, su mente luchando por procesar la situación que había enfrentado: discriminación, antes microagresiones en el lugar de trabajo, miradas de reojo en la calle, pero nunca algo tan descarado. La conmoción la saludó como un saludo. Era doctora, una profesional, y sin embargo aquí estaba siendo negada algo tan básico como un viaje en transporte público debido al color de su piel. ¿Por qué?, preguntó, su voz teñida de descreimiento. ¿Por qué no me deja subir al autobús? Los ojos del conductor se entrecerraron. Toma el siguiente, dijo su voz llena de una especie de autoridad fea. La miró como si no fuera nada, como si su propia existencia lo ofendiera. Naomi sintió ira burbujear dentro de ella. Esto ya no se trataba solo de ir a trabajar, esto se trataba de dignidad. Esto es discriminación, dijo. Su voz se elevó ligeramente. No tienes derecho a negarme el servicio, señor. Los pasajeros en el autobús, que habían estado en silencio hasta ahora, comenzaron a murmurar entre ellos. Nas solo los miró esperando algún tipo de apoyo, pero sus rostros estaban en blanco, indiferentes. Algunos apartaron la mirada fingiendo no notar la escena que se desarrollaba ante ellos. Otros parecían curiosos, pero no hicieron ningún movimiento para intervenir. El conductor se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de ella. No me importa lo que pienses. ¿Qué es esto?, gruñó. No vas a subir a este autobús. Antes de que Naomi pudiera responder, algo cambió en la actitud del conductor. Su desprecio se retorció en algo más peligroso, más físico. Sin previo aviso salió furioso de su asiento y se lanzó hacia ella. Mayonesa apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que sus manos estuvieran sobre ella, empujándola violentamente hacia atrás. Tropezó, su cuerpo golpeando el pavimento con fuerza mientras el dolor le atravesaba el costado. Por un momento estaba demasiado aturdida para mover el mundo. El mundo giró a su alrededor y luchó por recuperar el aliento. El conductor se paró sobre ella, su rostro contorsionado por la ira. Ustedes, gente, siseó, su voz llena de veneno. Crees que puedes hacer lo que quieras, pero no hoy. El corazón de Naomi se aceleró. No podía creer lo que estaba pasando. No había hecho nada para provocar este ataque, solo había pedido lo que le correspondía: un simple viaje en autobús al trabajo. Ahora estaba tendida en el pavimento frío, magullada y humillada a su alrededor. Los pasajeros del autobús permanecieron sentados viendo cómo se desarrollaba la escena en un silencio inquietante. Nadie acudió en su ayuda, nadie protestó, simplemente se quedaron mirando sus caras. Un muro de apatía. El pie del conductor arremetió pateándola fuerte en las costillas, enviando otra sacudida de dolor a través de su cuerpo. Naomi jadeó con acento agudo, acurrucándose instintivamente para protegerse. Te dije que te quedaras abajo, gruñó, sus palabras puntuadas por otra patada brutal. Las lágrimas aturdieron los ojos de Naomi, no por el dolor físico sino por la absoluta impotencia de la situación. Siempre se había enorgullecido de su fuerza, su resistencia. Había trabajado tan duro para superar los obstáculos colocados en su camino, para demostrar que era más que el color de su piel, pero en este momento todo eso se sintió sin sentido. Ella era solo otra mujer negra, siendo golpeada por un sistema al que no le importaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el conductor dio un paso atrás, escupió en el suelo cerca. Ella se giró y caminó de regreso al autobús. Las puertas se cerraron de golpe con un ruido sordo y el autobús se alejó, dejando a Naomi tirada allí en el frío, implacable pavimento, mientras el sonido del motor se desvanecía en la distancia.
Naomi se quedó quieta por un momento mirando el cielo gris de la mañana. Le dolía el cuerpo, su ropa estaba rota y su espíritu se sentía aplastado. Podía escuchar el parloteo distante de la gente que pasaba y seguía con su día como si nada hubiera pasado, pero algo había sucedido, algo que nunca olvidaría. Esto no era solo un ataque a su cuerpo, era un ataque a su humanidad y Naomi supo mientras se ponía de pie lentamente que esta lucha no había terminado, solo estaba comenzando las secuelas. Naomi permaneció inmóvil en la acera durante lo que pareció una eternidad. El frío se infiltraba en sus huesos. Su mente corría, todavía tratando de procesar el brutal ataque. Una parte de ella quería gritar, pedir ayuda para que alguien notara su dolor, pero nadie se detenía. La vida a su alrededor continuaba indiferente a la violencia que acababa de experimentar después de varios largos momentos. Naomi reunió la fuerza que pudo y se puso de pie temblorosamente, sus rodillas temblaban, sus costillas estaban doloridas y su ropa estaba rota, pero el dolor más profundo palpitaba en lo profundo de su pecho, un dolor hueco y persistente de humillación e impotencia. Miró hacia la calle, viendo el autobús, ahora un speck distante que se llevaba a los pasajeros que no habían hecho nada para ayudarla, ni una sola persona había levantado un dedo o expresado una palabra de protesta, había sido atacada públicamente, brutalmente y no, a nadie le había importado. Naomi se secó las lágrimas de las mejillas, sus dedos temblaban mientras rozaban su piel magullada, el hospital estaba a solo unas cuadras de distancia, pero en ese momento se sentía como una distancia insuperable, cada paso que daba era una batalla contra el dolor que irradiaba a través de su cuerpo, pero más que el dolor físico, era el peso emocional que amenazaba con aplastar su espíritu mientras corría por la calle. Naomi repitió las palabras del conductor en su cabeza, sus gruñidos, su mirada venenosa, su completo desprecio por su humanidad. Ella siempre había sabido que el racismo existía, incluso lo había experimentado. De maneras más sutiles, pero nunca antes había sido tan descarado, tan cruel. Ustedes, gente, él había escupido, reduciendo toda su existencia al color de su piel. Naomi había pasado su vida demostrándose a sí misma una y otra vez, había trabajado el doble que sus compañeros, había luchado contra todas las barreras que se le habían puesto en el camino y se había convertido en una de las mejores cirujanas cardíacas de la ciudad, pero hoy nada de eso importaba. A los ojos de ese conductor de autobús, ella no era más que una mujer negra, alguien a quien había que descartar, y respetar y descartar. Cuando finalmente llegó al hospital, Naomi dudó fuera de la entrada, las puertas de vidrio se abrieron automáticamente, revelando el familiar mundo estéril en el interior. Se suponía que este era su espacio seguro, el lugar donde se respetaban sus habilidades, donde su identidad como cirujana triunfaba sobre todo lo demás, pero cuando atravesó esas puertas, no pudo deshacerse de la sensación de fragilidad que se aferraba a ella como una segunda piel en el interior. El hospital bullía de actividad mientras enfermeras y doctores se apresuraban con sus deberes. Naomi se obligó a mantenerse erguida aunque cada paso le provocaba una punzada de dolor en las costillas. Sus colegas apenas notaron su llegada, demasiado absortos en sus propias tareas para ver la tensión en su expresión, la rigidez en sus movimientos. No fue hasta que llegó al vestuario que Naomi se permitió derrumbarse, se sentó pesadamente en el banco enterrando su cara en sus manos. El peso de los eventos de la mañana la oprimía, haciéndole difícil respirar. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Era cirujana, era una profesional y sin embargo la habían tratado como nada menos que nada. La ira que había hervido a fuego lento bajo la superficie decía desde que el ataque estalló de nuevo, esta vez más caliente y más intensa. Quería justicia, quería que el mundo supiera lo que había sucedido, pero en el fondo Naomi temía que la justicia no llegara. ¿Qué posibilidades tenía de ser escuchada en un sistema que tan a menudo ignoraba las voces de mujeres negras como ella? ¿Y si el conductor del autobús quedaba impune? ¿Y si le hacía esto a alguien? De lo contrario, estos pensamientos se arremolinaban en su mente, nublando su juicio y dificultando su concentración. Debería haberse estado preparando para su turno, revisando los historiales clínicos de los pacientes y preparándose para el día siguiente, pero en lugar de eso se sentó allí, consumida por su propia impotencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Naomi se puso de pie. No podía dejar que esta consumidora, tenía paciencia, dependía de su gente, cuyas vidas pendían de un hilo. Superaría el día como siempre lo hacía, dejando de lado su propio dolor por ahora, enterraría su ira, su humillación, y se concentraría en lo que mejor hacía, salvar vidas, pero en el fondo sabía que este no sería el final, no podía dejar que fuera el final. Pasaron los días, pero las heridas emocionales del asalto permanecieron frescas. Naomi llevaba consigo el recuerdo de esa mañana, incapaz de sacudirse la cara burlona del conductor o la indiferencia de los pasajeros. Escaleras, hacía los movimientos en el trabajo, realizaba cirugías con la misma precisión y cuidado de siempre,
Pero había una pesadez en el pecho que nunca parecía desaparecer, era como si el mundo a su alrededor se hubiera atenuado, dejándola atrapada en una niebla de impotencia y frustración cada noche. Naomi yacía en la cama repitiendo los eventos en su mente, imaginando todas las cosas que podría haber dicho, debería haber hecho, qué hubiera pasado si hubiera luchado más fuerte, qué hubiera pasado si hubiera llamado a la policía inmediatamente, ¿habría hecho alguna diferencia? Las preguntas asienten hacia ella dejándola sin dormir y nerviosa. Después de un día particularmente largo y agotador, Naomi estaba sentada en su apartamento mirando fijamente su teléfono. Su abogado había dejado otro mensaje de voz instándola a presentar cargos. Ella aún no había respondido. Algo dentro de ella había dudado, insegura de qué hacer. Ella sabía cómo funcionaba el sistema, lo había visto fallar demasiadas veces. ¿Su caso sería diferente? Sería otra mujer negra cuya voz fue ahogada por un sistema de justicia que tan a menudo citaba a los opresores. Pero luego pensó en la cara engreída del conductor mientras regresaba al autobús dejándola tirada en la acera. Pensó en el dolor en sus costillas, la humillación que aún persistía y la forma en que los pasajeros se habían sentado en silencio mirándola sufrir con frío desapego. No podía dejar pasar esto, no podía dejar que él ganara. Con una respiración profunda, Naomi tomó su teléfono y llamó a su abogado. Estoy lista, dijo con voz firme y con una determinación que no había sentido en días. Presentemos cargos. El proceso de presentar cargos fue largo y arduo, lleno de papeleo y entrevistas interminables. El abogado de Na la apoyó y la guió en cada paso, pero hubo momentos en los que dudó de sí misma, momentos en los que el peso del sistema legal se sintió demasiado pesado para soportar, pero Naomi estaba decidida. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de enfrentarse al tipo de odio y violencia que demasiadas personas en su comunidad han enfrentado. La noticia del ataque se difundió rápidamente y pronto Naomi se encontró en el centro de atención de formas que no esperaba. Sus colegas en el hospital expresaron su conmoción e indignación, algunos ofreciendo palabras de apoyo. Mientras otros parecían incómodos con toda la situación, ella podía verlo en sus ojos, la forma en que evitaban su mirada, inseguros de qué decir o cómo actuar a su alrededor, pero fue el silencio de los que habían presenciado el ataque lo que más dolió. Ninguno de los pasajeros se había presentado para ofrecer testimonio, habían estado allí, habían visto todo, pero habían elegido permanecer en silencio. El peso de su indiferencia pesaba sobre Naomi como una piedra pesada, era un doloroso recordatorio de que incluso en momentos de crisis, las mujeres negras a menudo se quedaban solas para luchar sus batallas. A medida que se acercaba la fecha de la corte, Naomi sintió una creciente sensación de inquietud. ¿Qué pasaría si nadie le creía? ¿Qué pasaría si el abogado del conductor tergiversara la verdad? ¿Qué pasaría si el sistema le fallara como le había fallado a tantos otros antes que a ella? Pero incluso frente a estas dudas, Naomi se mantuvo firme, había llegado tan lejos, no se echaría atrás ahora. La sala del tribunal estaba fría, estéril e intimidante. Naomi se sentó junto a su abogado, sus manos apretadas fuertemente en su regazo mientras esperaba que comenzaran los procedimientos. Al otro lado de la habitación, el conductor del autobús estaba sentado con un IND petulante, expresión diferente, como si todo este proceso no fuera más que un inconveniente menor. Cuando comenzó el juicio, el corazón de Naomi se aceleró. Su abogado presentó la evidencia, las fotos de sus heridas, los informes médicos, el horario del autobús que mostraba que el conductor había estado trabajando esa mañana. Pero cuando la defensa comenzó a hablar, Naomi sintió que se le hundía el estómago. El abogado del conductor pintó una versión retorcida de los hechos, alegando que Naomi había sido agresiva, que había provocado al conductor, que había actuado en defensa propia. La mente de Naomi dio vueltas mientras escuchaba las mentiras que se decían frente a ella. Quería gritar para ponerse de pie y decirles a todos la verdad, pero sabía que tenía que mantener la compostura. Su abogado le había advertido que la defensa intentaría desacreditarla para pintarla como la agresora. Era una táctica tan vieja como el racismo mismo, pero a medida que la defensa continuaba, los peores temores de Na solo se hicieron realidad. El juicio, punto de inflexión. El cuerpo de Naomi se tensó mientras estaba sentada en la sala del tribunal escuchando al abogado defensor destrozar su personaje con mentiras cuidadosamente construidas. Cada palabra se sentía como una herida nueva, reabriendo el dolor que había trabajado tan duro para contener. La defensa la pintó como una mujer volátil, una que había reaccionado exageradamente a una situación menor y había causado la confrontación violenta. Estaba agitada, combativa. Los abogados defensores dijeron, su voz suave pero goteando con el mismo desprecio que el conductor del autobús había mostrado en esa fría mañana: mi cliente simplemente actuó en defensa propia, nunca tuvo la intención de hacerle daño, pero la situación se intensificó. Esto no es más que un caso de falta de comunicación. Naomi agarró el borde de su asiento, sus nudillos blancos, por la tensión. Falta de comunicación. La habían arrojado al suelo golpeada y humillada a plena luz del día, y se atrevieron a llamarlo una mala comunicación. El abogado del conductor tergiversó la verdad tan sordamente que Naomi temió que el jurado pudiera creerle su propia historia tan clara en su mente. De repente, se sintió frágil, vulnerable a las distorsiones que se estaban haciendo girar en la
Habitación. El conductor del autobús se sentó tranquilamente junto a su abogado. Su expresión fría y calculadora, su presunción, hizo que el estómago de Naomi se revolviera. Él creía que saldría libre. Él pensó que el sistema lo haría protegerlo tal como había protegido a tantos otros como él. Después de todo, ¿quién creería la palabra de una mujer negra sobre la de un hombre blanco? Naomi lo había visto suceder demasiadas veces. El mundo siempre parecía ponerse del lado de los que estaban en el poder, y en este momento se sintió impotente. Sus abogados, sintiendo la tensión en la habitación, se inclinó hacia ella y susurró: mantén la calma, todavía tenemos un caso fuerte. Pero Naomi no podía quitarse de encima la creciente sensación de pavor. ¿De qué servía un caso fuerte cuando los testigos permanecían en silencio y el sistema parecía manipulado en su contra? Los pasajeros del autobús habían sido su esperanza, su oportunidad de probar lo que había sucedido, pero ninguno de ellos se había presentado. La habían visto sufrir, la habían visto ser golpeada, y aún así habían elegido el silencio, ya sea por miedo, apatía o complicidad. La habían abandonado cuando más los necesitaba. La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa mientras el abogado de Naomi Rose para dar su testimonio. El corazón de Naomi latía con fuerza en su pecho mientras tomaba una respiración profunda y se ponía de pie. Esta era su oportunidad de decir su verdad, para decirle al mundo lo que realmente había sucedido, pero mientras se dirigía al estrado la duda se apoderó de ella. ¿Le creerían? ¿Les importaría? Juró el juramento prometiendo decir la verdad, y luego comenzó a contar los eventos de esa mañana: la negativa del conductor a dejarla subir al autobús, sus palabras venenosas, el ataque violento que la había dejado maltrecha y magullada. Naomi habló claramente, su voz firme, incluso cuando las emociones amenazaron con abrumarla. Describió el dolor tanto físico como emocional que había soportado, y cómo la habían dejado sola en la acera mientras el autobús se alejaba. Pero mientras hablaba, Naomi no podía quitarse la sensación de que sus palabras flotaban en el aire, nunca aterrizaban realmente donde debían aterrizar. El jurado escuchó sus expresiones neutrales, sin revelar nada. ¿Se estaba comunicando con ellos, o ya estaban convencidos por la retorcida narrativa de la defensa? La garganta de Naomi se apretó al darse cuenta de cuánto de este juicio dependía de su capacidad de ser creída. Cuando su abogado terminó de interrogarle, el abogado defensor se puso de pie ajustándose la corbata con la misma confianza petulante que Naomi había visto en el conductor del autobús. Se acercó a ella lentamente, sus ojos agudos como un depredador rodeando a su presa. Señorita Naomi, comenzó su voz tranquila, pero mezclada con un trasfondo de condescendencia, dices que el conductor te atacó sin provocación, ¿es correcto? Sí, Naomi respondió firmemente, negándose a dejar que la intimidara. Y sin embargo, no hay testigos aquí hoy para corroborar su historia, dijo caminando ligeramente. Ni uno solo de los pasajeros de ese autobús se ha presentado. ¿No es extraño? Nos está diciendo que este incidente violento tuvo lugar a la vista de varias personas, pero ninguna persona ha dado un paso adelante para apoyar sus afirmaciones. ¿Cómo explica eso? El pulso de Naomi se aceleró. Este era el kit del argumento de la defensa, que debido a que nadie se había presentado era su palabra contra los conductores del autobús, pero no podía controlar las acciones de los demás, no podía obligar a esos pasajeros a ser valientes para hacer lo correcto, cosa que no puedo decir por los pasajeros, dijo Naomi, su voz firme, pero teñida con la frustración que sentía en lo más profundo de su ser. No sé por qué no se han presentado, pero eso no significa que no haya sucedido. El abogado defensor levantó una ceja fingiendo escepticismo. O tal vez no sucedió de la manera que usted describe. No es posible, señorita Naomi, que en el calor del momento haya malinterpretado las acciones del conductor, que tal vez usted fue quien intensificó la situación. La mandíbula de Naomi se tensó. No, dijo firmemente, no malinterpreté nada, él me atacó, no hice nada para provocarlo. El abogado sonrió levemente como si estuviera satisfecho con su respuesta, y aún así estabas muy enojada. Esa mañana no estabas enojada porque llegaste tarde, porque el conductor no te dejó abordar inmediatamente. No es posible que tu enojo haya llevado a una reacción exagerada de tu parte. No, Naomi, dijo, su voz elevándose ligeramente en desafío. No estaba enojada hasta que él se negó a dejarme subir al autobús sin ninguna razón, y luego me agredió. El abogado defensor asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Se detuvo por un momento, y luego se volvió hacia el jurado. Damas y caballeros, dijo dirigiéndose directamente a ellos, lo que tenemos aquí es un caso de malentendido fuera de proporción por las emociones y la falta de comunicación. Mi cliente es un hombre trabajador que solo hace su trabajo. No tenía ninguna razón para atacar a Naomi sin provocación. Toda esta situación ha sido exagerada y les pido que consideren la falta de evidencia y testimonio de testigos. Naomi sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Cuando el abogado volvió a sentarse quería gritar que esto no era un malentendido, era racismo, era violencia, era un asalto a su dignidad, su humanidad. Pero en esa sala del tribunal fría y estancada sus palabras se sintieron pequeñas, insignificantes, como gritar al vacío. Su abogado se inclinó susurrando palabras de tranquilidad. Pero Naomi apenas las escuchó. Todo en lo que podía pensar era en el silencio de los testigos, los pasajeros que la había visto sufrir, y no dijo nada. Su silencio era ensordecedor.
Más doloroso que cualquier golpe que hubiera recibido del conductor, el juez llamó al receso y Naomi salió de la sala con el cuerpo pesado por el cansancio. Caminó por los pasillos del juzgado tratando de aclarar su mente. El peso del juicio la oprimía como una fuerza aplastante, pero sabía que no podía rendirse. Había llegado demasiado lejos. Al día siguiente, Naomi regresó a la corte preparándose para lo que parecía inevitable: otro despido, otro fracaso del sistema para protegerla. Pero justo cuando el juicio iba a continuar, sucedió algo inesperado. Las puertas de la sala se abrieron con un crujido, y entró un hombre negro de mediana edad con cabello canoso y expresión canosa. Parecía nervioso, sus manos temblaban levemente mientras se acercaba al estrado del juez. Naomi no lo reconoció al principio, pero cuando habló su corazón se llenó. Yo estaba en el autobús ese día, el hombre dijo, su voz temblorosa pero resuelta. Vi lo que pasó. Los espantos recorrieron la sala cuando el hombre explicó cómo había presenciado el ataque del conductor sobre Naomi, pero había tenido demasiado miedo de presentarse. Describió cómo los otros pasajeros se habían sentado en silencio, aturdido, inseguro de qué hacer, y cómo había lamentado su propio silencio. Desde entonces no podía quedarme quieto más, dijo con la voz quebrada por la emoción. Ella merece justicia. Los ojos de Naomi se llenaron de lágrimas. Por primera vez desde el ataque sintió el más leve destello de esperanza. Alguien finalmente había hablado, alguien había roto el silencio. La actitud petulante del abogado defensor vaciló y Naomi pudo ver las grietas que comenzaban a formarse en su caso. La verdad, una vez enterrada bajo mentiras y miedo, estaba comenzando a emerger. Mientras el hombre continuaba testificando, Naomi se dio cuenta de algo poderoso. Esta pelea ya no se trataba solo de ella, se trataba de cada persona que alguna vez había sido silenciada, cada víctima de la injusticia a la que se le había dicho que su dolor no importaba. Esto era más grande que un juicio de ataque. Se trataba de ponerse de pie, hablar y negarse a ser borrado, y Naomi, maltratada pero intacta, estaba lista para luchar. El despertar, la sala del tribunal cayó en un silencio atónito mientras la voz del hombre resonaba por la habitación. Su confesión atravesó la tensión como una cuchilla. Naomi, todavía sentada en el estrado de los testigos, sintió que su corazón se aceleraba, su cuerpo hormigueaba de incredulidad. Durante días había estado presa del miedo de que nadie se presentara, de que la verdad de lo que le había sucedido fuera devorada por mentiras y silencio, pero por fin había alguien lo suficientemente valiente para plantar cara al hombre cuyo nombre Naomi pronto supo era el señor Harrison. Se puso de pie nervioso, sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba los bordes del estrado de los testigos. Sus ojos se encontraron con los de ella brevemente, y en ese momento, Mayonnaise sintió una oleada de gratitud tan poderosa que casi la abrumaba. Había estado luchando esta batalla sola durante tanto tiempo, y ahora finalmente alguien había decidido unirse a ella. El rostro del señor Harrison estaba surcado por el arrepentimiento. La culpa de su silencio anterior era evidente en cada pliegue y arruga, pero a pesar de su miedo, a pesar de su vacilación, había elegido hacer lo correcto. Yo estaba en el autobús esa mañana, dijo el señor Harrison, con la voz quebrada levemente. Vi lo que le pasó a esta joven, vi al conductor negarse a dejarla subir, y la forma en que la atacó cuando ella trató de defenderse. Se detuvo y miró alrededor de la habitación con nerviosismo, como si esperara que alguien lo interrumpiera o lo desacreditara, pero la sala permaneció en silencio, todos los ojos fijos en él, pendientes de cada una de sus palabras. No dije nada en ese momento, el señor Harrison continuó, su voz estaba cargada de remordimiento. Tenía miedo, miedo de involucrarme, miedo de lo que me pudiera pasar. He visto demasiado en mi vida, he visto cómo las personas como nosotros pueden ser silenciadas o ignoradas, pero no podía vivir conmigo mismo sabiendo que no hice nada mientras esta mujer estaba siendo atacada. El abogado de Naomi asintió, alentándolo a continuar. El abogado defensor, que había estado tan confiado antes, ahora parecía incómodo, moviéndose incómodo en su asiento. La expresión petulante del conductor había vacilado, su rostro palideció cuando el señor Harrison describió la brutalidad del ataque. Recuerdo las palabras del conductor que dijo el señor Harrison. Su voz ganó fuerza mientras recordaba el incidente. La miró como si no fuera nada. Ni siquiera merecía estar allí parada y mucho menos subirse a su autobús. Cuando ella trató de razonar con él, él se enojó. La empujó fuerte y cuando ella cayó, la pateó. Nunca olvidaré la forma en que la pateó. Naomi cerró los ojos. El recuerdo de esa patada volvió a la superficie. El dolor físico se había desvanecido hace mucho tiempo, pero las cicatrices emocionales permanecían frescas y crudas. Había intentado con todas sus fuerzas empujar esos momentos al fondo de su mente para concentrarse en su trabajo de sanación de heridas, pero el peso de ese día había sido demasiado para soportarlo sola. Ahora, al escuchar a otra persona contar el horror de lo que había soportado, se sintió validante y profundamente doloroso. Debería haber hecho algo. El señor Harrison continuó con su voz quebrada por la emoción. Debería haberme puesto de pie, pero no lo hice y lo lamentaba todos los días porque no quería involucrarme, pero al verla en la corte sabiendo por lo que había pasado, ya no podía permanecer en silencio.
Mientras hablaba, Mayoni sintió que algo cambiaba dentro de ella, algo profundo y profundo. Durante tanto tiempo, ella había llevado la carga de este asalto sola, sintiendo como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Ella siempre había sido fuerte, siempre había sido la que superaba la adversidad, pero esta vez había sido diferente. Esta vez el ataque había herido tan profundo que la había sacudido hasta la médula. Ella había cuestionado todo su lugar en el mundo, su valor, su propia identidad como mujer negra y profesional, pero ahora mientras el señor Harrison estaba allí, su voz temblaba por la emoción. Naomi se dio cuenta de algo. Esta no era solo su lucha, esta era una lucha por todos ellos, por cada persona negra que alguna vez había sido silenciada, por cada víctima de la injusticia a la que se le había dicho que su sufrimiento no importaba. El testimonio del señor Harrison no era solo sobre lo que le había sucedido a ella, se trataba de oponerse al racismo sistémico que había oprimido a tantos durante tanto tiempo, se trataba de negarse a ser borrado. El abogado defensor claramente se sacudió tratando de socavar el testimonio del señor Harrison, tratando de poner en duda su memoria de los eventos. Acribilló al testigo con preguntas, su voz aguda y cortante. ¿Cómo podemos estar seguros de que estás recordando esto correctamente? El abogado defensor preguntó con tono escéptico. Habían pasado semanas desde el incidente. La memoria puede ser poco confiable, especialmente en momentos de mucho estrés. El señor Harrison no se inmutó. Recuerdo lo que vi, respondió con firmeza, y recuerdo la cara del conductor. Nunca olvidaré la forma en que la miró, el odio en sus ojos. El abogado defensor continuó presionando, pero el señor Harrison se mantuvo firme cada vez que la defensa intentó hacer agujeros en su historia. El señor Harrison se mantuvo firme, su voz inquebrantable. El abogado de Naomi aprovechó la oportunidad para reforzar el testimonio del señor Harrison con detalles clave que resaltaron la credibilidad de su relato. Al final del día, estaba claro que la estrategia de la defensa había fallado. El conductor del autobús, una vez tan seguro de su victoria, ahora estaba sentado rígidamente en su asiento, sus ojos se movían nerviosamente entre su abogado y el jurado. Naomi lo observó de cerca, sintiendo que el poder del momento cambiaba a su favor por primera vez desde que comenzó el juicio. Sintió algo cercano a la esperanza a medida que el juicio continuaba durante los días siguientes. Más testigos comenzaron a presentarse lentamente, inspirados por la valentía del señor Harrison. Algunos otros pasajeros que había estado en el autobús esa mañana y decidieron romper su silencio. Sus testimonios, aunque breves, corroboraron el relato de Naomi y pintaron una imagen de un ataque violento no provocado alimentado por el odio racial. Cada nuevo testigo socavaba la defensa del conductor y erosionaba la narrativa cuidadosamente construida que se había construido en torno a mentiras y distorsiones. El jurado, que alguna vez pareció indiferente, ahora escuchaba atentamente mientras la verdad se desarrollaba ante ellos. Para Naomi, el costo emocional era inmenso. Cada día en la corte traía una nueva ola de recuerdos que la obligaban a revivir el trauma que había trabajado tan duro para enterrar, pero con cada nuevo testigo, con cada pieza de evidencia que apoyaba su historia, se sentía un poco más fuerte. El sistema que alguna vez pareció tan apilado en su contra estaba lentamente. La verdad estaba empezando a trabajar a su favor y el poder de la verdad comenzaba a brillar a través de la oscuridad. Una tarde, cuando Naomi se sentó afuera del juzgado durante un receso en el juicio, se encontró reflexionando sobre lo lejos que había llegado. La ira, el miedo, la impotencia que la habían consumido después del ataque todavía estaban allí, pero ahora estaban atenuados con algo nuevo, algo más fuerte. La lucha no había terminado, pero ya no estaba luchando sola, y eso hizo toda la diferencia. El último día del juicio llegó con una sensación de gravedad que flotaba en el aire. Naomi estaba sentada en la sala del tribunal, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el juez se preparaba para emitir el veredicto. El jurado había deliberado durante horas. Su decisión era incierta. Las manos de Naomi temblaban levemente mientras se agarraba al borde del banco esperando las palabras que determinarían el resultado de este largo y doloroso viaje. La voz del juez era firme, su expresión neutral, como un tocado. El tribunal, después de una cuidadosa consideración de la evidencia presentada y a la luz del testimonio de múltiples testigos, el juez comenzó sus palabras, medido y deliberado. El tribunal declara al acusado culpable de asalto y agresión. Naomi se quedó sin aliento cuando la palabra se hundió en su garganta. Culpable. El conductor era culpable. Se había hecho justicia. Una ola de alivio le invadió tan intensamente que sintió que todo su cuerpo se relajaba por primera vez en semanas. La tensión, el miedo, la incertidumbre, todo se desvaneció en ese único momento. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rápidamente las secó. No estaba dispuesta a derrumbarse en medio de la sala del tribunal, pero por dentro sentía una abrumadora sensación de triunfo, de reivindicación. El rostro del conductor del autobús era una máscara de conmoción e incredulidad mientras el juez continuaba hablando, describiendo las consecuencias de sus acciones.
Naomi apenas escuchó el resto. Su mente estaba demasiado concentrada en el hecho de que finalmente, después de todo el dolor y la lucha, había ganado. Se había enfrentado al odio, a la violencia y había emergido victoriosa. El ajuste de cuentas. El veredicto resonó en los oídos de Naomi mucho después de que se anunciara. Culpable. La palabra tenía un peso que no había anticipado. Llenó su pecho con una mezcla de triunfo y agotamiento. La batalla había terminado o eso parecía. La sala del tribunal comenzó a vaciarse. La gente murmuraba en voz baja, uno al otro mientras salían, pero Naomi permaneció sentada mirando hacia adelante perdida en sus pensamientos. La victoria, aunque significativa, se sentía extrañamente hueca. Había ganado, sí, pero ¿a qué costo? El conductor enfrentaría consecuencias legales, pero ninguna cantidad de castigo podría deshacer la humillación, el dolor o las cicatrices emocionales duraderas que había soportado. Los moretones en su cuerpo se habían desvanecido, pero las heridas invisibles, la grabada en su alma, todavía estaban allí, todavía en carne viva. Mientras estaba sentada allí viendo al conductor del autobús siendo llevado esposado, Naomi sintió una oleada inesperada de empatía. El hombre que la había brutalizado, que la había mirado con tanto odio y desprecio, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Ya no tenía esa expresión petulante, en cambio, su rostro estaba pálido, sus ojos huecos por el miedo y la confusión. Había estado tan seguro de su propia impunidad, tan seguro de que saldría ileso, pero ahora el peso de la justicia había caído sobre él, y parecía más pequeño, casi patético. El abogado de Naomi se acercó a ella, su rostro era una mezcla de satisfacción y alivio. Lo hiciste, dijo suavemente sentándose a su lado. Se hizo justicia. Naomi asintió lentamente, su mirada todavía fija en el lugar donde el conductor del autobús había estado unos momentos antes. No parece suficiente, susurró su abogado. Frunció el ceño ligeramente inclinando la cabeza. ¿Qué quieres decir? No sé, dijo Naomi, su voz vaciló mientras buscaba las palabras adecuadas. Pensé que esto se sentiría diferente, pensé que me sentiría libre, como si me hubieran quitado un peso de encima, pero en cambio me siento cansada. El abogado asintió, su expresión se suavizó con comprensión. Ese es Norm Noral, dijo gentilmente, por lo que pasaste, lo que has estado cargando, no es algo que desaparezca con un veredicto, va a tomar tiempo. Naomi suspiró pasándose una mano por el cabello. Supongo, pensé que si lo encontraban culpable todo mejoraría, pero no cambia lo que pasó, no borra el dolor. No, su abogado estuvo de acuerdo, no cambia, pero sí significa que lo que te pasó importó, significa que el sistema no te ignoró, que la gente escuchó, y que se hizo justicia, y eso es algo. Naomi asintió, aunque el peso de su experiencia todavía presionaba fuertemente sobre sus hombros. Había estado luchando por la justicia, no solo para ella misma, sino para cada mujer negra que alguna vez había sido silenciada, por cada víctima del racismo que había sido despedida o deshumanizada. Este veredicto, mientras que una victoria, se sintió como solo una pequeña batalla en una guerra mucho más grande. Mientras recogían sus cosas y se preparaban para salir de la sala del tribunal, los pensamientos de Naomi regresaron a los días posteriores al ataque, la abrumadora sensación de aislamiento, las noches de insomnio, el miedo paralizante de que la justicia nunca llegara. Se había sentido tan sola, y luego agobiada por el conocimiento de que el mundo a menudo no se preocupaba por personas como ella, y, sin embargo, contra todo pronóstico lo había logrado. Se había defendido por sí misma, por su dignidad, y por su derecho a ser tratada como una igual, pero la lucha no había terminado. En el fondo Naomi sabía que esta victoria, aunque importante, no cambiaba el hecho de que el racismo y la injusticia seguían siendo mucho más vivo en el mundo que la rodeaba, y aunque había ganado esta batalla, había otras innumerables que todavía se estaban librando, innumerables voces todavía silenciadas por un sistema diseñado para mantenerlas abajo. Una semana después del juicio, Naomi regresó al hospital con la esperanza de volver a su rutina y encontrar algo de normalidad. Pero las cosas no eran las mismas. El personal del hospital, que una vez la había recibido con cálidas sonrisas y una conversación informal, ahora parecía mirarla con una mezcla de asombro y cautela. La noticia del juicio se había extendido y Naomi se encontró siendo objeto de susurros silenciosos y miradas de reojo. Sus colegas, muchos de los cuales habían expresado su apoyo durante el juicio, ahora parecían inseguros de cómo acercarse a ella. Algunos actuaban como si nada hubiera pasado, ofreciéndole sonrisas educadas y participando en una pequeña charla como si no hubiera soportado una de las experiencias más traumáticas de su vida. Otros parecían más vacilantes. Sus ojos se llenaron de incertidumbre, como si no supieran cómo navegar por la nueva versión de Naomi, la que había luchado, la que se había enfrentado a la injusticia, y una a la que Naomi no podía culpar. Pero el cambio en su comportamiento solo profundizó su sensación de aislamiento. Había esperado que regresar al trabajo le trajera una sensación de normalidad, un regreso a la vida que tenía antes del ataque. Pero la verdad era que ya no era la misma persona. El ataque la había cambiado. El juicio la había cambiado, y ahora estaba tratando de averiguar qué significaba eso para el resto de su vida.
Una tarde, después de una cirugía particularmente agotadora, Naomi se encontró sola en la sala de descanso del hospital tomando una taza de café y mirando por la ventana. El mundo exterior parecía el mismo. Los autos tocando la bocina. La gente se apresuraba. El zumbido distante de la vida de la ciudad, pero Naomi se sintió a un mundo de distancia de todo eso mientras estaba sentada allí, perdida en la lucha. Una de sus colegas, una joven enfermera llamada Kendra, entró en la habitación. Kendra dudó en la puerta. Sus ojos parpadearon con incertidumbre cuando miró a Naomi. Después de un momento, respiró profundamente y se acercó a la doctora. Naomi, dijo suavemente. Su voz era vacilante, solo quería decir que lo siento por todo lo que pasó. No sabía qué decir durante el juicio. No quería sobrepasar los límites, pero he estado pensando mucho en usted. Naomi levantó la vista sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de Kendra. Siempre le había gustado Kendra, su amabilidad, su tranquila determinación, pero no habían sido particularmente cercanas. Gracias, dijo Naomi, su voz igualmente suave. Eso significa mucho. Kendra se sentó frente a ella, jugueteando con la manga de su uniforme. Estaba pensando en lo que te pasó, dijo sus palabras lentas y cuidadosas. ¿Y cómo podría haber sido cualquiera de nosotros? Quiero decir, me enfrenté a mi propia cuota de discriminación, pero nada como lo que pasaste y la forma en que te defendiste, es inspirador. Naomi parpadeó, sorprendida por el cumplido. No se había sentido particularmente fuerte durante el juicio. La mayoría de los días se había sentido como si se estuviera agarrando a una barra, como si estuviera parada al borde de un acantilado lista para caer en cualquier momento. No sé si lo llamo inspirador, dijo Naomi sacudiendo la cabeza. Solo hice lo que tenía que hacer. Eso es lo que lo hace inspirador. Kendra respondió. Su voz era más segura ahora. No dejaste que se saliera con la suya. Te defendiste. No te quedaste callada. Naomi la miró sintiendo una ola de emoción subir por dentro de su pecho. Era extraño escuchar a alguien más hablar de ella de esa manera. Escuchar sus propias acciones enmarcadas es algo heroico. Había pasado tanto tiempo sintiéndose pequeña, sintiéndose impotente. Era difícil reconciliar esa imagen de sí misma con la que Kendra estaba describiendo. Kendra dudó por un momento antes de volver a hablar. Creo que lo que hiciste va a ayudar a mucha gente. Dijo su voz. La gente sincera verá lo que hiciste y se sentirá más valiente por eso. Has demostrado que no tenemos que aceptar las cosas como son. Podemos luchar. Naomi sintió que se le cerraba la garganta y rápidamente miró hacia otro lado, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Había pasado tanto tiempo sintiendo que su voz no importaba, como si nadie la escuchara nunca, pero ahora, al escuchar las palabras de Kendra, se dio cuenta de que tal vez se había equivocado. Tal vez su lucha, su esfuerzo había hecho una diferencia después de todo. Gracias Kendra, dijo Naomi en voz baja, su voz cargada de emoción. Necesitaba escuchar eso. Kendra sonrió, sus ojos cálidos y llenos de comprensión en cualquier momento, dijo suavemente y solo para que lo sepas. Siempre te cubro las espaldas. Cuando Kendra salió de la habitación, Naomi se sentó en silencio. Su mente corría por primera vez desde el ataque. Sintió que algo nuevo se agitaba dentro de ella, un sentido de propósito, de fuerza. El camino por delante todavía sería difícil y las heridas de ese día tardarían en sanar, pero no estaba sola, había luchado por la justicia y había ganado, y ahora tal vez podría ayudar a otros a encontrar su propia fuerza también. Un nuevo comienzo. Habían pasado meses desde el juicio, pero para Naomi, el peso por el que había pasado persistía como las réplicas de un terremoto. La batalla en la sala del tribunal había terminado y el conductor del autobús había sido declarado culpable, pero las cicatrices emocionales permanecían entretejidas en la estructura de su vida a medida que cada día se extendía hacia el siguiente. Naomi trabajó duro para volver a su rutina con la esperanza de recuperar el sentido de normalidad que había sido destrozada por ese encuentro violento. Lo que normalmente se dio cuenta que era esquivo, lo que una vez había sido familiar ahora se sentía distante. El hospital, una vez un lugar de propósito y pasión, se había convertido en un recordatorio de lo frágil que era la vida, con qué facilidad la apariencia de estabilidad podía romperse. Cada paciente que Naomi trataba, cada vida que salvaba le traía satisfacción, pero también servía como un doloroso recordatorio de que no importaba cuántas cirugías realizara, no podía arreglarlo todo. No podía arreglar los problemas del mundo con raíces profundas, el racismo, la injusticia, la indiferencia. No fue hasta una fatídica noche, mientras Naomi se dirigía a casa después de un largo turno, que la magnitud de lo que había experimentado se hizo evidente. Estaba caminando por la misma calle donde había ocurrido el ataque. El recuerdo todavía estaba vívido en su mente. La parada de autobús se alzaba en la distancia y los pasos de Naomi se desaceleraron mientras se acercaba.
Su corazón latía con fuerza en su pecho, no había caminado por esta ruta desde el día del asalto, evitar la parada de autobús había sido su forma de lidiar con los recuerdos que la perseguían, pero esta noche algo la obligaba a para detenerse se paró al borde de la acera. Mirando el lugar donde había sido arrojada al suelo donde su dignidad había sido despojada frente a espectadores indiferentes la calle estaba tranquila ahora el aire de la noche fresco contra su piel Naomi, cerró los ojos dejando que la quietud la inundara y por primera vez en meses se permitió enfrentar las emociones que había estado reprimiendo la ira el miedo la vergüenza y la tristeza surgieron a través de ella como un maremoto y por un momento se sintió abrumada pero luego algo cambió parada. Allí en el mismo lugar donde había sido tan brutalmente atacada, Naomi sintió una chispa de algo nuevo, una sensación de desafío a la fuerza. Este era el lugar donde la habían lastimado, sí, pero también era el lugar donde había comenzado su lucha por la justicia, fue aquí donde había decidido ella no se quedaría callada, que no dejaría que la violencia del conductor del autobús la definiera. Esta parada de autobús, esta calle no era solo un símbolo de su dolor, era un símbolo de su resistencia. Respiró profundamente de pie erguida sus hombros cuadrados, Naomi se dio cuenta de algo profundo, el ataque la había cambiado sí, pero también la había obligado a crecer de maneras que no esperaba, le había enseñado el poder de su propia voz, la importancia de defenderse no solo por sí misma, sino por otros que no podían. Había pasado gran parte de su vida tratando de mezclarse para mantener la cabeza gacha y evitar conflictos, pero ahora entendía que había fuerza en hablar, en exigir ser vista y escuchada. Mientras Naomi estaba allí perdida en sus pensamientos, escuchó pasos, acercándose una joven de no más de 20 años, caminaba hacia la parada de autobús con la cabeza gacha, su ritmo apresurado. Naomi notó la vacilación de la chica mientras se acercaba a la parada del autobús, sus ojos se movían nerviosamente alrededor como si tuviera miedo de ser vista, algo sobre la postura de la chica, la forma en que se encogía en sí misma, la forma en que ella evitó el contacto visual, le recordó a Naomi lo que había sentido en esa misma acera todos esos meses atrás. Sin pensar, Naomi dio un paso adelante. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero firme. La chica levantó la vista sobresaltada, sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de miedo e incertidumbre. Por un momento no dijo nada, solo miró a Naomi como si estuviera tratando de decidir si confiar en ella o no. Estoy bien, aunque tartamudeó la chica, su voz delataba su inquietud. Naomi la estudió por un momento, notando la tensión en los hombros de la chica, la forma en que apretaba su bolso con fuerza contra su pecho. Reconoció ese miedo, había vivido con él ella misma durante tanto tiempo. No tienes que tener miedo, dijo Naomi, acercándose suavemente, sea lo que sea, no estás sola. La chica ha dudado, sus ojos parpadearon con incertidumbre, pero luego lentamente comenzó a hablar. Es solo que, hizo una pausa, mordiéndose el labio, tomo el autobús todos los días, pero últimamente hay un conductor que siempre me mira raro, nunca dice nada, pero la forma en que me mira es como él está esperando que yo cometa un error, como si solo estuviera buscando una excusa para decir algo. El corazón de Naomi se apretó, ella sabía muy bien el sentimiento. La chica estaba describiendo el constante juicio silencioso, la forma en que ciertas personas te hacían sentir como si no pertenecieras. La historia de la chica podría no haber reflejado exactamente la de Naomi, pero el trasfondo del racismo, la discriminación simple pero insidiosa era demasiado familiar. Sé cómo es eso, dijo Naomi con voz firme, puede dar miedo, pero no tienes que aceptarlo, tienes todo el derecho a defenderte. Para exigir respeto. La chica la miró con los ojos muy abiertos. Pero ¿y si él intenta algo? ¿Y si qué pasa si nadie me cree? Naomi sintió una oleada de emoción, se había hecho esas mismas preguntas no hace mucho, y sin embargo a pesar de las dudas había luchado y había ganado. Lo harán, Naomi dijo con voz firme, incluso si no lo hacen al principio eso no significa que estés equivocado por defenderte. He pasado por algo similar, y sé que es difícil, pero permanecer en silencio no es la respuesta que merece, ser tratada con respeto sin importar lo que pase. La chica miró a Naomi, por un largo momento su expresión cambió de miedo a algo más suave, algo esperanzado. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo encontraste la fuerza? Naomi lo pensó por un momento, reflexionando sobre todo por lo que había pasado, el ataque, el juicio, la víctima que se había sentido triunfante y vacía. La fuerza no había llegado de una vez, se había construido lentamente, paz, a través de momentos de miedo, ira y desafío. No lo encontré todo de una vez. Naomi admitió que yo también estaba asustada, pero seguí recordándome a mí misma que lo que me pasó no estaba bien y que merecía algo mejor. Merezco justicia y tú también. La chica asintió lentamente, su postura se suavizó mientras la tensión comenzaba a aliviarse de su cuerpo. Gracias, susurró, creo que necesitaba escuchar eso. Naomi sonrió, una calidez extendiéndose por su pecho. Todos necesitamos escucharlo a veces, dijo suavemente, pero solo recuerda que no estás sola, hay personas que estarán contigo, incluso si no se siente así al principio. La chica ofreció una pequeña sonrisa agradecida antes de mirar hacia la calle. El autobús se acercaba.
Sus faros cortando la oscuridad, Naomi podía ver la chica se tensó de nuevo su miedo anterior regresando cuando el autobús se acercó sin dudarlo, Naomi dio un paso adelante, y se paró a su lado iré contigo dijo su voz tranquila y firme, no tienes que hacer esto sola la chica la miró un destello de alivio en sus ojos, gracias dijo en voz baja juntas, abordaron el autobús la presencia de Naomi un escudo silencioso entre la chica y cualquier amenaza tácita que hubiera sentido el conductor los miró pero no dijo nada y por una vez Naomi no sintió la familiar punzada de miedo que había enfrentado cosas peores mucho peores, y había sobrevivido ahora era más fuerte que nunca y usaría esa fuerza no solo para ella misma, sino para los demás mientras el autobús avanzaba por la calle Mayoni, sintió que algo cambiaba dentro de ella el miedo que una vez la había atrapado tan fuerte estaba aflojando su control. Ya no era la mujer que había sido golpeada humillada y abandonada para valerse por sí misma, ella era alguien nuevo, alguien que había luchado, que había encontrado su voz y que había ganado su lugar en el mundo. Y cuando las luces de la ciudad se difuminaron frente a la ventana, Naomi se dio cuenta de que este no era el final de su historia, era solo el comienzo.